A cielo abierto, entonces evaluamos lo que Dios está diciendo acerca del corazón de Faraón, versículo 14. No quiere enviar el pueblo. Es la evaluación que está dando, ¿verdad? Y Moisés está escuchando, entonces, lo que en criterio de Dios está en situación ahora, porque Faraón no está moviendo su voluntad detrás de las acciones de amor, del poder que ha desenvuelto, ¿verdad? Revelación a través de la serpiente que se devora, la serpiente de los encantadores. Muy bien, ahora Dios tiene un mensaje, pero también el modo y la forma como Moisés va entonces a ser enviado. Versículo 15 dice: ve a Faraón por la mañana, he aquí que él está saliendo, ¿verdad? Él está saliendo, Faraón, a las aguas, y espera ahí para recibirle en el río. Qué interesante que Dios conoce el mover, la entrada y la salida de Faraón. ¿Sabes que Dios conoce tu salida y tu entrada? ¿Sabes que Dios sabe dónde te mueves, dónde caminas, con qué pensamiento, con qué idea caminas? ¿Cuál es tu imaginario, verdad, para el día? Dios sabe qué estás buscando en lo profundo, ¿verdad? Dios conoce la orientación que le estás dando a tu vida. Y entonces en el versículo 15 le dice a Moisés: ve. Entonces lo envía una vez más. Moisés no está volviendo por sí mismo. Moisés no quiere enfrentar la situación. Moisés está como siervo actuando, llevando en su conducta, ¿verdad?, vivir bajo la autoridad de Dios, bajo la palabra de Dios, quien lo envía. Moisés no va por sí mismo, va porque es enviado por el Señor, por Yahvé, por Jehová. Ve a Faraón por la mañana, he aquí saliendo a las aguas, y espera para recibirle en la orilla. Qué interesante. Vete temprano, antes que Faraón llegue al río, a las aguas, tú debes estar esperando. Moisés tiene que transmitir la conducta, el corazón, la esperanza de Dios. Moisés está esperando a Faraón. Imagínense ustedes que Faraón va a mirar que Moisés, has llegado antes que mí al río, me estás esperando. ¿Sabes? Dios está siempre esperando con la actitud que tiene el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue de la casa, se fue a pedir su herencia, se fue a gastar todo lo que tenía, y cuando resolvió querer volver a casa, él encontró que su padre lo estaba esperando a la puerta, y cuando lo vio corrió a abrazarlo. ¿Sabes? Moisés fue enviado a esperar a Faraón en el río. Dios sabía que Moisés iba a caminar por ahí. ¿Cuántas veces Dios no te ha esperado? ¿Cuántas veces Dios no ha estado a tu lado? ¿Cuántas veces Dios no ha enviado siervos o circunstancias para mover tu corazón, para que salgas de la oscuridad y te orientes hacia el bien? Pero ¿sabes? La pregunta es, ¿supiste que era Dios? ¿Supiste que estabas, verdad, siendo orientado por Dios hacia el bien? La pregunta entonces que viene es en la respuesta que Faraón le da. Pero Moisés también ahora tiene algo más que hacer, además que ir de mañana a esperar a Faraón, que Faraón sepa que está esperándole el mensaje de Dios. También le dice: la vara que se volvió culebra, Moisés, vas a llevarla en tu mano, cógela. Dios entonces orienta, Dios sabe lo que va a hacer. Moisés no tiene aquí palabra, diríamos, aquí no tiene nada que determinar. Es Dios quien determina cómo va, a qué hora va, tiene que ir a esperar, y Moisés tiene entonces también que llevar la vara que se convirtió en serpiente en su mano. Es Dios quien decide, es Dios quien determina la manera cómo va a actuar el siervo de Dios. Y es importantísimo que cada pastor, por ejemplo, que cada siervo, que cada padre, siempre esté esperando, ¿verdad?, al que viene. No llegar después para juzgarlos, no llegar después para, digamos, hacerse o afinarse como una autoridad sobre ellos, sino todo lo contrario.
esperando siempre con un corazón abierto para orientarlos hacia el bien. Es la actitud de Dios. David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yahvé, Jehová, en realidad es un pastor. Y el corazón de Jehová debe estar en cada uno de sus hijos, que fueron no solamente creados de imagen y semejanza, sino que han recibido por la gracia de Jesucristo el Espíritu de Dios. He aquí en el versículo 16 también el mensaje que tiene que llevar Moisés. Le vas a decir a Faraón, lo vas a esperar y luego tienes palabras para él. ¿Qué palabras tiene? Yahvé, Jehová, el Dios de los hebreos, me envió aquí diciendo: envía a mi pueblo. Es la segunda vez, ¿verdad?, que está con un mensaje detrás de esta actitud y acciones de Dios. Pero importante la manera como Moisés tiene que ahora llevar palabra a Faraón, y las palabras que le dice Yahvé, el Dios de los hebreos. Esto hace que Faraón no tenga, ¿verdad?, extensión. No es un Dios, diríamos, universal. Faraón es un Dios de una comunidad, es un Dios para un imaginario religioso de su pueblo, Egipto, y el imaginario religioso de su autopercepción como Dios, porque ha sido formado así. Ahora, Moisés tiene un mensaje: Yahvé, el Dios de los hebreos. Es decir, tú no eres Dios de los hebreos. Tú estás encasillado, ¿verdad?, en tu imaginario religioso a tu pueblo y a tu propia concepción. Pero existe un pueblo que proclama que es Yahvé, el Dios de ellos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Shaddai. Y Él me envía a decirte: envía a mi pueblo. En otras palabras, el pueblo de los hebreos no es tu pueblo, ni tampoco considera que tú eres Dios. ¿Saben cómo ha de haber recibido este mensaje Faraón, que cree que es Dios? Que él está limitado. Y él está recibiendo de parte de Dios orientación, iluminación en este mensaje. Faraón es un Dios en su percepción religiosa, pero limitado. Gobierna sobre su propia vida y sobre su pueblo, pero quien gobierna sobre el pueblo de los hebreos es Yahvé de los ejércitos, quien dice: yo soy el Dios de los hebreos, y Él te envía un mensaje: envía a mi pueblo, a mi pueblo. Por más que los israelitas estaban en esclavitud en Egipto, estaban dentro de sus tierras, trabajando dentro de todas sus obras en casa, aún, ¿verdad?, me imagino, estaban ellos también sirviendo en la corte de Faraón. Moisés había estado en la corte de Faraón como un hijo adoptivo. Pero aún siendo así, el Dios de los hebreos, Yahvé, Jehová de los ejércitos, le llama mi pueblo, no es tu pueblo. Interesante. Y me servirán en el desierto. Y aquí entonces dice el versículo 16: no escuchaste hasta ahora, Faraón, lo que Dios te está diciendo. Este es el mensaje que le vas a llevar. Hasta ahora no has respondido. Incluso tiene temporalidad. Yahvé, el Dios de los ejércitos, le está diciendo a Faraón: tarde o temprano tú vas a tener que responder delante de Dios. Tarde o temprano vas a tener que escuchar a Dios. Hasta ahora no has escuchado. Y no está Dios amenazándolo, sino está describiendo la condición en que se encuentra, obstinadamente caminando hacia el mal, de espalda a Dios, ¿verdad?, haciéndose el valiente, tratando de restaurar su condición imaginaria de ser el Dios. Hay muchas personas así, ¿verdad?, que a veces nos rodean, o en nuestro contexto de casa o de familia o de barrio, conocemos, aún en el mundo de la política, en el mundo del trabajo, de los estudios, gente tan obstinada hacia el mal, que aun cuando han sido golpeados por el propio mal, ellos siguen obstinados, nadie los cambia, se ponen en rebeldía, se ponen en valentía hacia la oscuridad. Y lo que está haciendo Faraón es eso. Pero es importante, cada persona tiene libre albedrío.
y libre determinación. Cada vez que determinas, ¿verdad?, un camino, también determinas tu destino, a dónde vas a llegar. Y lo que no quiere Dios es que Faraón llegue a condenación, sino está esperando, como dice la Escritura en 2 de Pedro, como lo hemos visto, que el mundo sea restaurado, que cada hombre, que cada persona llegue al arrepentimiento. Y entonces dice en el versículo 17, y así dice Yahvé, en esto conocerás que yo soy Jehová de los ejércitos, que soy Yahvé. Aquí Dios va a revelarse en su nombre y le va a abrir una ventana del cielo a Faraón con la idea de moverlo, porque está obstinado, está en oscuridad, está en rebeldía, está haciéndose al valiente. Y Dios entonces le dice, en esto vas a conocer que yo soy Yahvé, que yo soy el Dios de los hebreos, ¿verdad? He aquí, yo, dice, golpeando con la vara que está en mi mano sobre las aguas que hay en el río, y entonces se convertirá en sangre, así le vas a decir, el Señor de la vida, ¿verdad? Él dice que todo lo que hay en el río, todas las aguas se convertirán en sangre, y esto es lo que conocemos mucho ahora, y se ha ido, diríamos, acelerando más este fenómeno natural que se va dando también después del COVID y durante el COVID. Muchos ríos, muchas partes del mar, muchas lagunas se han hecho una marea roja, ¿verdad? Ahora es conocido como la marea roja, que se está universalizando cada vez más. Y de modo que es un alga que crece, ¿no es cierto?, en el agua de manera exponencial, de modo que el agua deja de tener suficiente oxígeno y todo lo que tiene vida, como los peces, sufren una anoxia y mueren por falta de oxígeno. Y lo que está diciendo Dios aquí es, entonces tú vas a golpear, ¿verdad? Yo golpeando con la vara en mi mano, he aquí yo golpeando, y sobre las aguas del río y se convertirán en sangre, le está avisando a Faraón lo que en el nombre de Yahvé Jehová va a hacer Moisés, ¿verdad? Y claro, de la mano también de la vara que estaba en la mano que le ha dicho debe llevar. Y dice, y el pez que en el río, versículo 18, morirá. Y esta parte, este verbo morir está en proceso, y el río va a heder y no podrán los egipcios beber agua del río. Y dijo entonces Yahvé Jehová a Moisés, di a Aarón, coge tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Primero Moisés le preanuncia lo que va a pasar a Faraón, para que Faraón entienda que las cosas que Yahvé dice, que Jehová dice, se van a suceder. Y entonces, versículo 19, la forma, el modo, cómo se va a desarrollar está expresado aquí. Dijo entonces Yahvé a Moisés, Jehová a Moisés, di a Aarón, coge tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre corrientes, sobre canales, sobre estanques, sobre todos los depósitos de aguas, y serán entonces sangre, y será sangre en toda la tierra de Egipto, y en los cubos de madera, y en las vasijas de piedra. Todo se convirtió, y dice el versículo 20, y así hizo Moisés y Aarón. Importantísimo, ¿verdad? La frase, Moisés y Aarón son siervos que hacen tal cual como Dios les ha dicho y dicen las cosas tal cual como Dios les ha dicho. Y así hicieron Moisés y Aarón. Ellos no tienen, ¿verdad?, aquí argumento de qué hacer o cómo resolver las cosas, sino que Dios tiene no solamente la estrategia, sino las palabras, pero en ellos tiene utensilios que van a desarrollar el mensaje y las acciones de Dios. E hicieron así como mandó Yahvé, y entonces Aarón, dice, alzó con la vara y golpeó las aguas en el río a los ojos de Faraón, y Faraón estuvo viendo lo que le predijeron va a suceder, a los ojos de sus siervos, de Aarón también, y entonces se convirtieron todas las aguas del río en sangre.
Y todo pez entonces ahora que estaba en el río murió. Aquí hay la palabra muerte ya en un estado final y perfecto, pero son animales los que mueren, son los peces del mar. Y todo el río estaba oliendo, hedió, dice, y no podían los egipcios beber agua del río, y fue la sangre en toda la tierra de Egipto. Este primer evento, este primer fenómeno tiene que ver con algo vital para la vida, el agua. Gracias a Dios no fue tocado el aire, ¿no es cierto? Fue tocado el agua, muy bien, pero fue tocado el agua que estaba en superficie, todo lo que estaba en superficie, en las vasijas, en el río, en los lagos, en los cubos, muy bien. No fue tocado el agua que estaba en el extracto debajo de la tierra, ¿verdad? El agua del subsuelo no fue tocado. Fue tocado todo el agua que estaba en superficie. Para que vean entonces que Yahvé está tocando la puerta de Faraón diciéndole, escucha, deja salir a mi pueblo para que adore. Tienes que hacer esto, ¿verdad? Dios está ordenando a Faraón y Faraón no está atendiendo e hicieron igual. Entonces también Faraón también mandó a los magos que viniesen, versículo 22, e hicieron igual los magos, los encantamientos, hicieron también, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con que el poder de oscuridad trata de tener en oscuridad a Faraón. Los magos que tienen, ¿verdad? Este poder de magia, este poder de oscuridad, de asombrar, ¿verdad? Pero viene de la serpiente que es mentirosa, que es astuta y está buscando matar y destruir. Lo que quiere es mantener a Faraón en la destrucción, en la oscuridad. Y entonces ellos también hacen que el agua se convierta también en sangre. Los magos imitan las acciones de Dios, pero no en la misma dimensión. Ya hemos visto con las serpientes, ¿verdad? Que las serpientes de Aarón comieron la serpiente de los magos. Pero ¿qué es lo que está aquí entonces contemplando Faraón? Dice, bueno, Yahvé hace, yo también tengo aquí a mis magos que hacen lo mismo, ¿verdad? E hicieron entonces con sus encantamientos lo mismo y se endureció el corazón de Faraón. ¿Cuál es el fin de que la magia imita las cosas de Dios? Confunda, mienta, que el obstinado corazón que está caminando en oscuridad se mantenga más en oscuridad, ¿verdad? Se endurezca más y se haga más valiente. De modo que eso es lo que podemos contemplar y mirar cuando en alguna manera estamos en una situación frente a este tipo de personas o situaciones parecidas, donde la oscuridad y las tinieblas se envalentonan porque en alguna manera tienen manifestaciones de respaldo desde la oscuridad, pero nunca es mayor, ¿verdad?, que la voz y las acciones de Dios que son de amor y que alumbran como faro. Dice el versículo 23, y se volvió Faraón y se fue a su casa. Se dejó el río, todo estaba en sangre, los cántaros, los cubos estaban con agua contaminada, y él se fue a su casa porque, bueno, no quiere obedecer, no quiere escuchar. Y se fue a su casa, dice, versículo 23, y no puso su corazón tampoco para eso. Tampoco su corazón se postra delante de lo que está pasando. No le importa, ¿verdad?, lo que está pasando. Él no quiere dejar la oscuridad, él quiere mantenerse respaldado por la oscuridad. Él se envalentona, se endurece. Dios actúa y cada vez que actúa con amor, más se endurece el corazón de Faraón. Versículo 24 dice, entonces ellos empezaron a excavar, los egipcios empezaron a sacar agua entonces de pozos excavados y buscaron estas alternativas a lo largo entonces del río, aguas para beber. Y bueno, no podían beber las aguas que estaban en la superficie, entonces ellos empezaron a cavar pozos y sacar agua del subsuelo.
Cuando el hombre no quiere responder a Dios, cuando el corazón se obstina y no quiere ceder, ¿verdad?, a la verdad, el corazón obstinado busca también cómo sobrevivir. Y sabes lo que hace el hombre en este tiempo, nuestra sociedad, busca sobrevivir con sus fuerzas antes que buscar que al Dios de la vida te provea de todo, ¿verdad?, lo que Él ha hecho justamente para nuestra vida. Él hizo que todo sea bendito, pero el pecado de Adán y Eva hizo que todo entre en maldición, de modo que en Jesucristo puede la bendición volver a tu vida, puede volver la bendición de la vida y ser restaurada en todo. Lo que dice aquí entonces es que ellos buscaron alternativas. Ellos no quieren entonces postrarse delante de Dios. Ellos no quieren obedecer a dejar salir al pueblo Faraón y busca alternativas. Lo que no quiere es doblar sus rodillas. Y la palabra termina con el versículo 25 y dice que se cumplieron 7 días tras golpear entonces las aguas por Jehová, por Yahvé, el río. ¿Sabes cómo termina todo este episodio, esta narrativa, esta perícopa, verdad, de la palabra? En que Dios esperó 7 días que Faraón reaccione. Y sabes, 7 es el número de Dios. Dios es paciente. El amor de Dios todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Y 7 días esperó la reacción de Faraón. Dios no se ha levantado en ira. Moisés está callado 7 días esperando que Dios reaccione, que el proceso de arrepentimiento empiece a nacer, que un pequeño brote nazca en Faraón. Dios espera 7 días. Pero en 7 días Faraón se sigue obstinando y sigue cavando pozos, ¿verdad? Él busca alternativas para no postrarse. Busca de qué modos él no va a escuchar el mensaje ni la palabra de Dios. Busca argumentos para mantenerse lejos, ¿verdad?, de la voz que le está llamando y le está esperando a la mañana que ha salido al río. Dios lo estaba esperando, pero no quiere oírle. Y dice entonces Dios, ahora espera 7 días. Le esperó en la mañana cuando bajó al río y ahora le espera 7 días después del evento para que Él mueva su corazón. Nuestro Dios es así. Dios es perfecto. Dios sabe cuánto tiempo esperarte. Dios tiene la esperanza de que vuelvas a Dios. Dios tiene la esperanza de que puedas decir, Dios, ¿verdad? En verdad he de salir a adorarte, a servirte y alabarte. Pero todo empieza con postrarte delante de Dios. Todo empieza con sacarte las sandalias, decirle, Dios, piso tierra y me postro delante de ti. Todo empieza, ¿verdad?, con responder al amor de Dios que está tocando tu corazón, nuestro corazón. Que Dios te bendiga, que Dios nos guarde, que estas experiencias, ¿verdad?, de vivir bajo la voz, bajo el llamado de Dios, tengan en conclusión en tu vida alta bendición y un cielo abierto. Te bendice y te saluda el pastor Luis Acero. Bendiciones. Caminos claros se abren hoy, luz que guía mi interior, verdad que llama con fervor. Un horizonte, un despertar, cielo abierto a caminar, cielo abierto
se inician hoy, nube que orienta mi caminar, amor que arde con pasión. Un nuevo día, un amanecer, cielo abierto a proclamar. Cielo abierto, cruz en pasión, huellas que afirman el corazón. Palabra viva, promesa eterna, cielo abierto, tu luz alumbra. Cielos nuevos descienden hoy, fuego que enciende mi